Este problema de dinámica nos da dos masas, como vemos en la figura, unidas por la polea, y nos dice que cuál será el ángulo mínimo que tiene que tener el plano inclinado para que empiece a moverse. Si el coeficiente de rozamiento en todas las superficies es el mismo, el que roza las dos masas y el rozamiento de la masa de abajo con el plano inclinado. Bueno, vamos a poner las fuerzas que actúan sobre cada una de las masas. La masa pequeña, en el eje X actúa la componente del peso según el eje X y la componente del peso según el eje Y. Siempre las componentes del peso en un plano inclinado las pondremos de esta forma: mg por el seno del ángulo de inclinación del plano inclinado para el eje X y mg por el coseno del ángulo del plano inclinado para el eje Y, siempre. Luego, ¿qué otra fuerza actúa? Pues en el eje X la tensión. La tensión y luego el rozamiento. El rozamiento lo voy a poner. El rozamiento, como desliza hacia arriba, tiene que tener la fuerza de rozamiento en sentido contrario, hacia abajo. Vamos a llamar a esta fuerza de rozamiento R1. ¿Y qué otra fuerza nos falta? Nos falta la normal, la reacción normal. Por estar en contacto con el otro cuerpo, pues aparece la reacción normal. Bueno, pues vamos a hacer el equilibrio de las fuerzas. Sumatorio de fuerzas según el eje X tiene que darme 0. Entonces ponemos la del eje X, que tenemos positiva en la tensión y negativas la componente del peso, mg por el seno, y el rozamiento R1, todo esto sumado tiene que darme 0. Y en el eje Y, sumatorio de las fuerzas según el eje Y igual a 0, nos supone que la normal menos mg coseno, el componente del peso, pues esto tiene que darnos 0. De estas dos ecuaciones podemos hacer lo siguiente. La fuerza de rozamiento sabemos que es igual a mu coeficiente por la normal. Entonces, la normal la deducimos de la ecuación de abajo. La normal es mg por el coseno, de manera que el rozamiento es mu por mg y por el coseno. Y esto nos permite hallar la tensión. ¿Por qué? Pues porque ahora yo puedo escribir, despejando de la primera, la tensión igual a mg seno, paso al segundo miembro, mg seno, y luego más R1, que ya hemos dicho que es mu mg coseno. Tensión de la cuerda, que la tengo calculada porque ahora en la masa de abajo, fuerzas en el eje X, pues la primera que pongo es la tensión, que ya la tenemos calculada. Rozamientos, bueno, pues como la masa está bajando, el rozamiento tiene dos rozamientos. Dos fuerzas de rozamiento. Uno, el que hace al rozar con el plano inclinado. A ver, estoy diciendo que baja, por lo tanto tiene que ir al revés. Tiene que ir siempre en sentido contrario al movimiento. Uno del plano inclinado, que esta vamos a llamarla R2, y la otra, al rozar con el cuerpo de arriba, pues R1, que es la misma, pero de sentido contrario que la otra, ¿no? Esta R1 que hemos calculado para el cuerpo de arriba, como rozaba con el de abajo, pues el de abajo tendrá la misma de sentido contrario. Y luego en el eje X pues tenemos la componente suya del peso, igual que lo hemos dicho antes. Ahora será con su masa, m, g, seno de alfa,
Y ya está. Y ahora vamos en el eje Y, ya ponemos la componente del peso del eje Y, que es mg. Bueno, cuidado, porque tiene la otra masa encima, ¿eh? O sea que vamos a no equivocarnos, es m más m, claro, pues son las dos masas, g por el coseno de alfa. Y luego la normal que actúa sobre este cuerpo, que ya no es la misma que el otro, n'. Ya están todas las fuerzas. Hacemos lo mismo que hemos hecho con la otra masa, decimos sumatorio de fuerzas según el eje X, T, que la tenemos calculada, menos mg seno de alfa, bueno, y luego las dos de fuerza de rozamiento, más la R1, vamos a ponerlas así, y más la R2, esto tiene que ser 0. Y en el eje de la Y tenemos la normal n' positiva en menos, y ahora la negativa es m más m g por coseno de alfa igual a 0. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que la tensión es conocida, o sea que ya podemos escribir aquí muchas cosas. La tensión conocida, la copio. mg seno de alfa más mu mg coseno de alfa, toda la tensión, menos, ahora viene la masa suya, mg seno, más R1. R1 la teníamos aquí, mu por m por g por coseno de alfa, y más R2. Claro, R2 no la tenemos, pero podemos calcularla. ¿Por qué? Porque es mu por su normal. Vamos a ponerlo aquí. R2 es igual a mu por la normal suya, que es n'. Pero la normal está aquí, pues la dejamos de aquí, ¿no? Pues mu por n', que pondremos mu por m más m por g, esto es coseno, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, en toda esta igualdad necesitamos más sitio, pues ya podemos intentar buscar el ángulo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es dividir todo por el coseno. Entonces, si dividimos todo por coseno de alfa, vamos a ver esa igualdad cómo me queda. Me queda mg. Al dividir entre coseno tenemos aquí tangente. Seguimos. Más mu mg coseno y coseno, pues mu mg. Aquí el coseno se anula. Menos m grande g seno entre coseno, pues tenemos tangente. Y seguimos, más, como aquí tenemos coseno, pues se anula. Mu mg, y luego más, llegamos aquí, como tenemos coseno, pues también se anula. Pues mu suma de masas por g. Y esto es 0. Entonces voy a despejar la tangente ya. Tangente de alfa igual. En el denominador, ¿qué es lo que voy a tener? Pues los coeficientes que van
los dos con la tangente, que es m pequeña g menos m grande g, esto es los dos coeficientes de la tangente. Y luego arriba tendré todo lo otro cambiado de signo. Pondremos, aquí tenemos este elemento y este sumando, los dos son iguales, pues menos 2 mu mg, y luego el otro también, pues menos mu m más m por g. Simplificando ya tendremos el resultado. Quito las g's y me quedará, pues aquí tenemos la mu, esto es todo negativo, la mu, la m tendremos una grande y 3 pequeñas. Ya hemos simplificado, así que claro, negativo entre negativo es positivo, pues le cambiamos el signo y ya tendremos mu masa grande más 3 masa pequeña dividido por masa grande menos masa pequeña. Esta es la tangente del ángulo mínimo para que se empiece a mover.